Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Hoy vamos a trabajar al reno cometas. Como ven, todos sus detallitos, sus colitas, su cuerno, su oreja, sus piernitas, sus pezuñas, la patita delantera. Esto está trabajado vamos a empezar de las pezuñas, vamos a hacer las piernitas y luego vamos a unir el cuerpo como hemos trabajado el perrito chihuahua. Materiales que vamos a utilizar es hilos de dos colores, mostaza oscuro o ladrillo y un beige. Obviamente vamos a necesitar fibra para rellenar. Vamos a trabajar con el gancho de 2,5. Ahí ven, esto también es 2,5. Esto es mi favorito, por eso lo utilizo. Vamos a utilizar las tijeritas, 2 ojitos y la aguja. Más materiales, por el momento eso. Entonces, manos a la obra, nos pondremos a trabajar. Vamos a empezar con el hilo más claro. Vamos a trabajar la cabeza y vamos a empezar por el hocico con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Este punto no se cuenta, es solo para subir. Vamos a hacer un punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos el hilo, sacamos el hilo que siempre dejo para ponernos la marca. Ahora sí, empezamos. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En cada punto hacemos 2 puntos. Y al final nos quedarán 12 puntos. Generalmente trabajamos así, amigas. En algunas ocasiones cambiamos de modo de empezar. Ahora sí, ya tenemos 12 puntos. Sacamos nuestra marca y en la tercera vuelta vamos a hacer un punto, un aumento. Empezamos con un punto, luego hacemos un aumento, repetimos 6 veces y al final nos quedarán 18 puntos. Vuelta 4, vamos a trabajar punto sobre punto los 18 puntos que tenemos. Punto sobre punto. Vuelta 5, trabajamos 2 puntos, un aumento. Repetimos 6 veces
y al final nos quedarán 24 puntos. Las vueltas 6 y 7 vamos a trabajar punto sobre punto los 24 puntos que tenemos. Vuelta número 8 vamos a trabajar 5 puntos, un aumento, 2, 3, 4, 5, 2, 5. Ahora un aumento. Nuevamente hacemos 5 puntos. Vamos a repetir 4 veces. Y al final nos quedarán 28 puntos. Estamos haciendo así, cosa que no tenga muchos aumentos. Porque he visto que el reno no tiene la nariz ancha. Cada animalito tiene diferentes facciones, amigas, hasta en los perritos. Cada raza tiene diferentes rasgos de nariz. Por eso hay que diseñarlo de diferente manera. Ver cómo sale menos ancho. Todas esas características hay que buscarlos, amigos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y el último aumento. Y la vuelta 9 vamos a hacer punto sobre punto, y antes de terminar la vuelta, antes de cerrarlo, vamos a hacer el cambio de hilo, o sea, de color. Con esta vuelta ya hemos terminado la nariz del reno. Y en la vuelta 10 vamos a empezar a armar la frente, que es muy diferente al de los perritos. Entonces terminamos la vuelta. En la vuelta 10 vamos a empezar con 9 puntos. Con este hilo vamos a asegurar hasta cierta parte los otros colores, los hilos que sobran. Hasta tenemos 2, 5, 6, ya lo vamos a 7, 8, 9. Tenemos los 9 puntos. Vamos a cortar estos hilos para que no estén interfiriendo. Estamos en el último punto y vamos a hacer el cambio de hilo. Cerramos con el hilo oscuro, sacamos nuestra marca y ahora en adelante vamos a trabajar con este hilo. Ahora ponemos la marca y vamos a empezar con un aumento. Estamos armando la frente del reno.
un aumento, un punto, un aumento, un punto, otro aumento, un punto, otro aumento y un punto. Hicimos 1, 2, 3, 4 motivos. Y al final vamos a hacer un aumento. Y terminamos con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora contamos cuántos puntos nos quedaron al final. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 33 puntos. Entonces en la vuelta 10 nos quedamos con 33 puntos. Ahora sacamos la marca y empezamos la vuelta 11 con 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, pasamos la marca y empezamos nuevamente con un aumento, pero esta vez hacemos 2 puntos. Un aumento, 2 puntos. Repetimos 4 veces y al final vamos a hacer un aumento. Entonces serían 4 motivos de un aumento y 2 puntos y al final más un aumento. Y ver siempre que no nos estemos equivocando, porque saben, amigas, que un punto que nos confundimos o nos equivocamos, todo el tejido nos sale mal. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y este es el final de el aumento que estamos aumentando. Ponemos la marca, me olvidé en la anterior. Ahora vamos a terminar con 10 puntos bajos y al final nos quedarán 38 puntos. Terminamos entonces esta vuelta. Vuelta 12, empezamos con 7 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hacemos
un aumento, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente hacemos un aumento. Ahora hacemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento. Ahora hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente hacemos un aumento. Ahora trabajamos 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Ya, si se dan cuenta, amigas, hemos hecho 7 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento, 7 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento y al final 7 puntos, un aumento. Nos hemos quedado con 43 puntos. Ahora empezamos la vuelta 13. Vamos a trabajar punto sobre punto los 43 puntos. Vuelta 14, empezamos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer un aumento. Seguimos con 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente vamos a hacer un aumento. Avanzamos con 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un aumento.
Se preguntarán, amigas, por qué estamos haciendo intercalado o no estamos haciendo uniforme. Estoy haciendo así los puntos 8, 7, 6 porque quiero que estos aumentos coincidan con los puntos que aumentamos al principio en las dos filas, cosa que arme los rasgos que tiene acá en la frente el reno. Ya van a ver a medida que vamos terminando, se van a dar cuenta que se arman unos nuditos más o menos que arme la cabecita. Bueno, amigas, entonces nuevamente hemos hecho un aumento y vamos a seguir con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un aumento, más un punto que nos sobró del 6 que hicimos. Con eso serían 7, ¿no? Y al final nos hemos quedado con 48 puntos. Por favor, amigas, no se olviden de este puntito. Es porque aquí hicimos 6. Con eso serían 7, ya que estamos haciendo 8, 7, 8, así. Pero al final nos quedan 48 puntos. Ahora, la vuelta 15, vamos a trabajar 18 puntos. Avanzamos con 18 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Acá vamos a hacer un aumento. Estamos haciendo encima del aumento. Ahora vamos a avanzar con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer un aumento. Un aumento. Este aumento está encima, pero en diagonal este tiene que estar igual. Ahora terminamos con 20 puntos. Y al final nos quedarán 50 puntos. Vuelta 16. Vamos a trabajar ahora de diferente forma. Vamos a hacer 18 puntos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5,
Tenemos 18 puntos, ahora vamos a hacer una disminución. Ahí está la disminución, vamos a avanzar con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacemos la disminución. Vamos a terminar con 20 puntos bajos y al final nos quedarán 48 puntos. Vuelta 17, vamos a trabajar punto sobre punto. Los 48 puntos que tenemos. Vuelta 18. Empezamos con 7 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos un aumento. Avanzamos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Avanzamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente hacemos 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Los 4 aumentos. Ahora avanzamos con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos un aumento y seguimos con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego hacemos 2 puntos para completar y al final nos quedan 59 puntos. Vuelta 19, vamos a trabajar punto sobre punto. Los 59 que tenemos. Vuelta número 20, empezamos con 16 puntos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3 y 4. Avanzamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente hacemos 4 disminuciones seguidas. Tenemos 1, 2, 3, 4. Terminamos o avanzamos con 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora terminamos con 2 disminuciones. Esta disminución es para armar la parte de la quijada. En la vuelta 20 nos quedamos con 49 puntos. Vuelta 21 empezamos con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a hacer 2 aumentos. 1, 'Este es para armar el pómulo. Avanzamos con 25 puntos. Tenemos 1 hasta obtener 25. Avanzamos. 25. Ahora hacemos 2 aumentos. 1, 2. Y continuamos con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. En esta vuelta nos quedamos con 53 puntos. Vuelta número 2, empezamos con 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora hacemos dos disminuciones. Disminuyendo los dos aumentos que hicimos en la anterior vuelta. Miren, acá te los aumentos. Ahora avanzamos con 25 puntos hasta el otro aumento. 25. Ahora hacemos nuevamente dos disminuciones. Terminamos con 10 puntos bajos. Al final nos quedarán 49 puntos. Vuelta 23, empezamos con una disminución. Avanzamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a hacer una disminución. Avanzamos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente vamos a hacer una disminución. Avanzamos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente hacemos una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos otra disminución. Avanzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y nos vamos a quedar con 44 puntos en la vuelta 23. Vuelta 24 vamos a avanzar con 16 puntos. En el punto que sigue vamos a hacer 5 varetas en el mismo punto. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5.
y vamos a avanzar con 10 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto, después de los 10 puntos, vamos a hacer 5 varetas en el mismo punto. 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tejer punto sobre punto los puntos que siguen. Terminamos con 16 puntos y nos quedan 52 puntos. Vuelta 25, empezamos con 15 puntos bajos. 15 puntos, ahora vamos a tomar este punto y el primero o el último se podría decir de los 5 puntos que hicimos. Unimos la orejita, amigas, eso. Ahora seguimos con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Ahora tomamos igual los 2 puntos, unimos ahora terminamos con 15 puntos bajos y al final nos quedarán, terminamos con 15 puntos y nos quedan 40 puntos al final. Y la vuelta 26 vamos a trabajar punto sobre punto los 40 puntos que nos quedan. Vuelta 27, comenzamos con una disminución y seguimos con 6 puntos bajos, repetimos 5 veces. Nos quedaremos al final con 35 puntos. Vuelta 28, vamos a hacer 5 puntos, una disminución. Repetimos 5 veces y al final nos quedaremos con 30 puntos. Vuelta 29, empezamos con una disminución, seguido de 4 puntos bajos, repetimos y al final nos quedarán 25 puntos. Vuelta 30, empezamos con 3 puntos bajos, hacemos una disminución, repetimos 5 veces y nos quedarán 20 puntos. Y luego vamos a estar rellenando ya, amigas, con todos estos rasgos que tiene el reno. Vuelta 31, empezamos con una disminución, 2 puntos bajos, repetimos 5 veces y nos quedarán 15 puntos. Vuelta 32, empezamos con un punto, una disminución, repetimos 5 veces y vamos a quedarnos con 10 puntos. La vuelta 33 vamos a hacer 5 disminuciones con la cual vamos a cerrar la cabecita del reno. Bueno, amigas, así ha quedado nuestro trabajo. Ahora vamos a sacar punto por punto el hilo y vamos a jalar y asegurarlo. Entonces nos vemos en el próximo video, amigas, con otras piecitas del reno. Por favor, no se olviden compartir y suscribirse y activar la campanita para que les llegue los videos de todas las piecitas de nuestro reno. Hasta el otro video, amigas.